Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto tenerlos por acá de nuevo. La escritora Patricia Ivonne Fuentes nos regala ahora un relato intrigante y misterioso. Esperamos que lo disfruten y comenzamos. A Daniel Reyes le gustaba mucho ir todos los fines de semana a la feria de antigüedades. Además quedaba solo a 3 cuadras de su casa, por lo que compraba un café en el Oxxo, la tienda de conveniencia de la esquina, y después se lo iba bebiendo a sorbitos, paladeándolo, caminando lentamente a lo largo de la avenida, que por ser sábado estaba bastante más despejada y sin el tráfico agobiante de los días laborales. Allá, a donde iba, era un sitio al que le decían Feria de Antigüedades, pero en realidad era como un bazar callejero. Se colocaba alrededor de un enorme parque, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Daniel Reyes tenía poco viviendo en esa colonia, la cual siempre le había gustado. Mientras recorría la distancia que le separaba de su destino, iba bebiendo su café y no podía dejar de recordar que desde que era niño le pedía a su mamá que por favor lo llevara cuando fuera a entregar sus pedidos de los productos de belleza que distribuía de la marca Avon, porque tenía muchas clientas en esa colonia y a Daniel le encantaba estar viendo las antiguas casas y las enormes mansiones en alguna de las calles principales. Pero también le entusiasmaba cuando entraban a dejar algún pedido a alguna vecindad en la que diversas familias compartían un mismo espacio. En lugares como aquellos siempre había un incesante bullicio que aturdía al principio, pero al que rápidamente se podía uno acostumbrar. Luego de entregar los pedidos y cobrar, durante algunos días a Daniel le quedaban en la memoria, como sonsonete fastidioso, retazos de las viejas canciones que había escuchado en las vecindades. En sus recuerdos, las piezas musicales se mezclaban unas con otras en un querer imperar muy anárquico, saliendo triunfante, prevaleciendo sobre las demás aquella que había emergido con más potencia desde alguna vivienda. En cambio, en la casa de la abuela, en donde vivió junto con su madre cuando era niño, ahí no ponían música de ninguna clase, porque a la abuela le molestaba. Les decía que con su escándalo perturbaban su paz, por lo que a Daniel le gustaba evocar aquella ruidosa atmósfera de vecindad en la que confluían las canciones de moda con risas, gritos, azotar de puertas, chocar de ollas y trastes, el canto de las aves desde sus oxidadas jaulas, o el maullar de algún gato enojado que salía corriendo de algún cuarto, perseguido por un perro. A él sí le gustaban los escándalos, y cuando caminaba sin hacer ruido por los jardines de la casa de la abuela, se acordaba de todas las conversaciones que había escuchado en las vecindades, algunas muy interesantes, aunque bueno, la mayoría eran por demás cotidianas. Durante su infancia, Daniel envidiaba a la gente que vivía en la colonia Roma, porque vivir rodeado de aquella atmósfera art déco y art nouveau, con olor a viejo y al mismo tiempo ser testigo de los muchos edificios modernos que ya empezaban a surgir por todos lados, era algo que se le hacía muy, muy interesante. Pensaba que solamente la gente con mucha suerte podía vivir en un lugar así. Nada que ver con la enorme y oscura mansión en las lomas de Chapultepec, en donde él y su madre vivían con la abuela. Vivir en la casa de la abuela también le gustaba mucho, pero ahí no vivían por su gusto, sino por necesidad, porque su papá había muerto. Bueno, eso le decían cuando era niño. Ya después, durante su juventud, se enteró de que en realidad su mamá era madre soltera y él nunca había conocido al hombre que lo engendró. Fue hasta que supo esto cuando comprendió la actitud de la abuela, siempre hosca y cortante hacia él, y seca y autoritaria hacia su mamá, como si siempre la estuviera regañando con la mirada. Daniel nunca pudo encariñarse con la abuela, porque la verdad le tenía un poco de miedo, ya que aparte de que la señora nunca le había demostrado afecto o simpatía hacia él, también se daba cuenta de que su mamá tampoco la quería. Al parecer su mamá solo sentía un temor respetuoso hacia la abuela, y su mamá le repetía con frecuencia que no hiciera enojar a la abuela, que no agarrara sus cosas, que no hiciera ruido, que no estuviera cerca de ella, que no jugara dentro de la casa, y en síntesis, que tratara de ser invisible porque si la abuela se enojaba,
podía llegar el día en que los corriera de su casa. Y entonces, ¿qué iban a hacer? ¿En dónde iban a vivir? A Daniel le hubiera gustado decirle que en la colonia Roma, por supuesto, pero su mamá no tenía dinero para eso, claro, y además le decía todas aquellas recomendaciones de manera tan preocupada, tan afligida, que Daniel simplemente asentía y trataba de obedecer y de ser un niño sigiloso, que pasara desapercibido para la abuela. Cuando su mamá se iba a trabajar, él regresaba de la escuela. Le quedaba mucho tiempo libre en las tardes, tiempo que pasaba solo y alejado de la abuela, y esos ratos los ocupaba en explorar diferentes partes de la casa, que era enorme. Toda la planta baja se mantenía oscura con las cortinas cerradas. Ahí había muchos tapetes muy costosos que tenían gran cuidado de no pisar, pues estaba prohibido que así lo hicieran, así que caminaba sigiloso de puntitas, rodeándolos y desplazándose únicamente por aquellos retazos de piso en donde quedaba expuesta la duela bien pulida que estaba debajo. Mientras recorría aquella estancia grande y silenciosa, le gustaba pasar los dedos por encima de los muebles antiguos, todos de madera, que parecían muy pesados y que nadie usaba. En las enormes vitrinas había toda clase de adornos antiguos costosos, de todos los lugares del mundo, pues los abuelos habían viajado mucho toda su vida. A Daniel también le gustaba espiar a su mamá, que siempre había querido ser bailarina, y bailaba en las grandes escaleras de la mansión, siempre sigilosa, sin hacer nada de ruido, pero le encantaba verla ahí, como si fuera una mágica aparición. Cuando estaba solo, Daniel pasaba horas observando tanto los detalles de una máscara africana como los pliegues de un vestido de seda de una muñeca sueca. Aquella casa parecía un museo, porque también había muchos cuadros, casi todos al óleo, y con marcos grandes labrados en madera. Los cuadros eran mayormente de paisajes, pero también había retrato de personas. Creía él que eran santos o personajes de la Biblia o algo así. Había esculturas, copas de cristal cortado, cubiertos de plata, grandes candelabros que colgaban desde los altos techos abovedados. Nunca se cansaba de ver todo aquello, y como la abuela se la pasaba toda la vida en la planta alta y casi nunca bajaba, él siempre tenía la oportunidad de descubrir un nuevo detalle interesante, ya sea en algún adorno, en algún cuadro o en el diseño del papel tapiz de las paredes del comedor. Acariciaba todo aquello que podía. Le gustaba sentir las diferentes texturas del metal, la madera, el cristal y las telas. Cantaba mentalmente para no hacer ruido y pasaba de un lugar a otro, mirando, observando, comparando, disfrutando con todos esos objetos y muebles que parecían existir exclusivamente para él y para la señora que hacía la limpieza también, porque ni su mamá ni su abuela se acordaban de que ahí estaban, de que los podían usar o por lo menos que podían detenerse a verlos, a admirarlos, aunque fuera un poco. En particular le gustaban los muebles porque eran grandes, con muchos cajones. Algunos de ellos tenían cerradura y los mantenían cerrados con llave, por lo que suponía que guardaban objetos de mucho valor, pero en realidad en aquella casa todo parecía costar muchísimo dinero. Cuando murió la abuela, sus tíos, hermanos de su mamá, llegaron de diferentes partes del país en donde radicaban y se alojaron en la casa y dijeron que se iban a quedar ahí hasta que se leyera el testamento y la casa se vendiera. Su mamá lloró mucho porque aunque no se llevaba muy bien con la abuela, habían vivido juntas toda la vida y cuando la abuela ya estaba muy enferma y a las puertas de la muerte hicieron las paces, y así la abuela le había perdonado sus errores, también su mamá quiso perdonar los errores de la abuela. La mamá de Daniel le explicó que por un deber cristiano había tenido que perdonar a la abuela, pero que no olvidaba que por su culpa él era un niño inocente que había vivido muchos años de manera solitaria y por eso se había hecho tan introvertido y tan callado. Y aunque él le respondió que a él le gustaba estar solo, que de verdad
Le gustaba el silencio porque así era muy feliz, que no había nada que perdonarle a la abuela, por lo menos en ese aspecto. De todas maneras, su mamá siempre se quedó con la idea de que por culpa de la abuela, ahora su hijo estaba destinado a ser una persona triste y melancólica el resto de su vida. En cuanto a la casa, su mamá no quería que la vendieran, porque ahí estaban todas las cosas que había ido guardando la abuela durante el transcurso de su vida. Había muchos recuerdos, no solo de la abuela, también del abuelo que había muerto muchos años atrás, tantos que Daniel ni siquiera lo había conocido, pero los tíos querían dinero, y ellos eran tres y su mamá solamente una, así que ganaron ellos, y la casa se vendió. Las cosas de la abuela se vendieron también, y muy poco pudo rescatar su mamá. Y de buenas a primeras, Daniel se encontró viviendo con su mamá en un departamento de 2 recámaras, que comparado con la casa de la abuela le pareció muy chiquitito, eso sí moderno, y estaba allá por los rumbos de Coyoacán. Eso sí, debido al dinero que le tocó de herencia, su mamá ya no tenía que trabajar tanto, y durante el tiempo que le quedaba libre y que ahora le sobraba, su mamá se dedicó a socializar, y pronto resultó que se enamoró de un vecino y después se casó con él, y muy pronto la vida de Daniel cambió radicalmente, porque a los 14 años ya tenía 2 hermanas pequeñas viviendo con él en el departamento, además de su padrastro. De ser 2 en su pequeña familia pasaron a ser 5 y vivían todos amontonados, tanto que él tenía que dormir en un catre en el pasillo del departamento porque su mamá le decía que las niñas debían de tener su propia recámara. Así que para dejarles espacio y porque ya estaba harto de aguantar a su padrastro, Daniel se fue de su casa a los 18 años, con un trabajo de mesero durante el día y estudiando contabilidad por las noches. Con su escaso sueldo pagaba el alquiler de un cuarto en una casa de huéspedes. Nada de lujos, nada de grandes espacios, porque tenía que ahorrar para tener su propio espacio en el mundo. Quería algo en la colonia Roma, vivía obsesionado con eso. Pero fue hasta que cumplió los 30 años cuando tuvo la oportunidad de irse a vivir a esa colonia que tanto le había gustado desde su infancia. Ahora en su adultez ya no se le hacía tan conveniente vivir en la colonia Roma, porque después de los 2 grandes terremotos decían que muchas propiedades habían quedado dañadas, dañadas sin remedio y que era cuestión de tiempo para que se desplomaran. También había mucha delincuencia en las calles, basura y ratas. Las antaño sombreadas avenidas que en tiempos de su infancia estaban llenas de árboles y palmeras, ahora eran áridos y peligrosos carriles del metrobús. Por todas las calles, por donde quiera, había autos estacionados hasta en segunda fila, puestos de comida, vendedores ambulantes, mucho tráfico y cientos de miles de personas que trabajaban por ahí o que habían tenido la misma idea de él de irse a vivir a esa colonia porque ya estaba sobrepoblada. Aún así, con todos sus inconvenientes, le seguía gustando mucho la colonia y no podía quejarse, porque había tenido la buena suerte de encontrar en venta un departamento muy grande y lo mantenía casi vacío porque su mayor deseo era poderlo amueblar con puros muebles antiguos, pero los quería conseguir en perfecto estado de conservación para tratar de recrear el ambiente de su infancia y aquella felicidad solitaria que le fue arrebatada de manera tan sorpresiva cuando murió su abuela. Por eso los sábados y los domingos muy temprano por la mañana le gustaba ir a ver todas las chácharas y antigüedades que se vendían en aquel bazar, y aunque sabía que la mayoría de las cosas eran baratijas y falsificaciones, de vez en cuando podía encontrar algo que sabía que era una antigüedad genuina, como ese sábado precisamente, porque cuando terminó su café también regresó de sus recuerdos. Para ese momento ya llevaba varios minutos caminando de puesto en puesto y de repente se encontró con una verdadera preciosidad. Se trataba de un mueble de caoba, un escritorio francés de los llamados secretaires, que era antiguo y contaba con muchos cajones pequeños a los 2 costados. El escritorio tenía una tapa abatible con forma cilíndrica
que se iba plegando como si fuera un acordeón y dejaba la mesa oculta o expuesta, según fuera el deseo del poseedor del mueble. De inmediato supo que aquello era una reliquia, por lo que era bastante inusual el hecho de que hubiera terminado en un bazar callejero. De seguro el vendedor ni siquiera sabía lo que tenía entre manos, pensó, pero pronto se dio cuenta de su error de apreciación, porque cuando lo atendió aquel señor, de edad avanzada pero vivaz y enérgico, vestido con un traje bien cuidado y que parecía nuevo, pero que evidentemente no lo era porque estaba pasado de moda, y remataba su extraña indumentaria con un sombrero de catrín. Daniel se dio cuenta de que estaba enfrentándose a todo un experto anticuario, y aunque se desvaneció su sueño de comprar por poco dinero aquella preciosidad, su interés no decayó, por lo que pidió la información sobre el secreter. «Es del siglo XVIII», le informó amablemente el anticuario. «Se trata de un secreter francés, construido en madera enchapada en caoba, palisandro y palo de rosa. Acérquese, huélalo. Son maderas preciosas que, aunque pasen 100 años o más, conservan su adorable aroma». Lleno de curiosidad, Daniel se acercó al escritorio y lo olió. Aspiró su aroma y constató que además del olor de las maderas preciosas, también prevalecía una fragancia de perfume francés de mujer, tenue pero delicioso, y se preguntó mentalmente cuántas décadas habrían pasado desde que la última dueña había dejado aquel mueble impregnado con el aroma de su perfume. «Sí», dijo Daniel, «se aprecia el aroma de madera perfectamente». El anticuario parecía muy satisfecho con su mercancía y sonrió orgulloso mientras observaba a Daniel, que pasaba sus dedos por encima de la madera como si acariciara el mueble. «Le llaman secreter porque se cerraba con llave, tanto la tapa como los cajones. Ahí se ocultaban los secretos de una persona. Generalmente alguna dama». Y luego de unos instantes de dejarlo apreciar su mercancía y constatando el interés que mostraba Daniel, el anticuario sacó sus armas de vendedor y, decidido a no dejar ir el cliente, empezó a dar más detalles sobre la antigüedad y el diseño del mueble en cuestión. «Como puede apreciar, tiene un delicado diseño de marquetería. Mire, son bellas las flores y las hojas, adornando la tapa». Daniel estaba totalmente concentrado en el mueble. Deslizó las yemas de los dedos sobre el diseño de marquetería, apreciando las uniones de las diferentes maderas para crear el hermoso diseño que había sobrevivido al paso del tiempo de manera tan increíble. «Sí, es precioso», dijo casi para sí mismo. «Cuenta con 3 cajones centrales y 4 a cada lado. Los cajones centrales son más grandes porque normalmente ahí se acostumbraba a guardar las hojas de papel para escribir las cartas, y en los cajones laterales se guardaban los manguillos y las plumas fuente, así como los frascos de tinta, los sobres, la cera para lacrar, el sello y demás artículos de escritorio que se utilizaban hace 2 siglos. Y los secretos también se guardaban muy celosamente en este mueble», dijo el anticuario, sonriendo de manera enigmática. Daniel pensó que el señor en sí mismo era una verdadera antigüedad. Reprimió una sonrisa que hubiera podido delatar su pensamiento y mejor se dedicó a seguir explorando el mueble. Quiso abrir los cajones, pero estos estaban cerrados con llave. Un poco intrigado preguntó: «¿Y tiene las llaves de la cerradura de estos cajones?» «Sí, debo tenerlas en algún lugar en mi tienda. Es cosa de buscarlas.
pero en dado caso de que usted comprara el mueble, le pediría su dirección y yo personalmente le llevaría las llaves junto con el mueble. Puedo hablar a mi tienda ahorita mismo para que uno de mis empleados me las traiga, porque tengo una tienda en Polanco, ¿sabe usted? Pero los fines de semana vengo aquí al bazar, porque me gusta esto de estar en la calle. Es un cambio de aires. Otra clientela muy diferente. Sí, me imagino, dijo Daniel, pensando que la clientela de la colonia Roma difícilmente se animaría a gastar su escaso presupuesto de gente de clase media en alguna antigüedad, pero se reservó su opinión al respecto. El anticuario hizo la demostración de subir y bajar la tapa que cerraba el escritorio y añadió: la tapa de la escribanía está en perfectas condiciones, como si lo hubiera estado esperando usted para sorprenderlo. El viejo sonrió y agregó sin permitir ser interrumpido: porque he llegado a ver otros escritorios como este, que entre paréntesis le diré que ya quedan muy pocos, ¿eh? Muy pocos en el mundo. Y bueno, le decía que he visto otros escritorios y pude contestar que estas tapas de cilindro no duran, se descomponen o se rompen y sin embargo, mire esta, es como si la acabaran de hacer. Está perfectamente conservada. Sí, es verdad. Daniel le concedió la razón al viejo. Se ve como nueva. ¿Y qué opina de esos tiradores de bronce? Mire, en forma de cisne. ¿Sabe? Mi ave preferida es el cisne. ¿Puedo suponer que coincidimos en gustos, caballero? Daniel acarició las manijas. Hacía mucho que no escuchaba la palabra tirador para definir una manija, y le gustó que el anticuario se comportara como alguien salido del túnel del tiempo y viniera de 1 o 2 siglos atrás y que tuviera tanta afinidad con él. Son preciosos. Me encantan los cisnes, y estos son una verdadera obra de arte, dijo Daniel. Coincidimos entonces, caballero. El viejo anticuario sonrió y luego, como olvidándose de Daniel, se puso a acariciar el plumaje del cisne de metal, delicada y lentamente, como si el ave estuviera viva. Daniel sonrió con cierta amargura cuando se decidió a tocar el tema del precio, pues supuso que un mueble en tan perfectas condiciones y de tan alta calidad valdría un dineral. ¿Y cuánto cuesta el secreter, caballero?, preguntó Daniel con cierto sentimiento de anticipada resignación ante la imposibilidad de comprarlo. Pues mire, joven, contestó el anticuario, saliendo del embelesamiento que le provocaba aquel cisne. Uno de estos muebles puede cotizarse hasta en 200,000 pesos. Daniel supuso que su gesto de sorpresa y desilusión fue demasiado evidente, pues el anticuario de inmediato rectificó, con una sonrisa de condescendencia. Sin embargo, soy consciente de que en estas épocas, con el problema de la pandemia, que ya dura más de 3 años, con el alto índice de desempleo y con la pobreza que se ha incrementado de manera tan alarmante en el país, difícilmente encontraré clientes, no solo para esta preciosidad, sino para toda mi mercancía, ¿cierto? Tiene usted razón, son artículos de lujo, y los lujos en este país quedan excluidos para la inmensa mayoría de la gente. Tener un mueble así es para ricos, suspiró resignado Daniel, y agregó convencido: me refiero a que deben ser ricos, pero además deben de tener un sentido de la estética y de la belleza bastante refinado. Totalmente de acuerdo, respondió el anticuario. No cualquier persona tiene la clase, la distinción y la cultura suficientes como
para poder apreciar las antigüedades en toda su dimensión histórica y artística, porque un mueble como este es sin duda, como usted lo dijo hace rato, una obra de arte. Y a veces los muebles buscan con quién estar. No sé si me entienda. Finalmente las personas y los muebles pasan juntos muchos años. A veces toda la vida. Daniel asintió, guardó silencio y recordó a su abuela, siempre con los mismos muebles antiguos, aunque a ella parecía no importarle. En cuanto a él, pensó que ya no tenía nada que decir porque 200,000 pesos estaban completamente fuera de su alcance, y aunque el anticuario ofreciera una rebaja, no sería lo suficientemente grande como para poder adquirir el mueble. Lástima, se había enamorado de ese escritorio. Hubiera sido completamente dichoso si hubiera podido comprarlo. Y bueno, joven, prosiguió el anticuario diciéndole, es por eso que he decidido rematarlo. Ya estoy viejo. Cualquier día de estos desaparezco del mapa, como dicen por ahí, ¿verdad? Sonrió benevolente el anticuario, como disculpando la manera de hablar de las personas de la actualidad. Sería una lástima, una verdadera lástima que esta preciosidad de mueble quedara ahí, olvidado en una de mis bodegas, sin ningún ser humano que lo aprecie como yo, que le guste, al grado de entristecerle por no poseerlo. Daniel alzó una ceja, sorprendido de nuevo por la enorme capacidad del viejo para leer sus estados de ánimo, porque verdaderamente estaba triste de no tener el dinero suficiente como para darse un gusto como aquel. Así que si me promete conservarlo en perfecto estado, joven, cuidarlo y amarlo como yo lo he amado, se lo dejaré en, veamos, 15,000 pesos. ¿Qué le parece? 15,000 pesos todavía era mucho más de lo que Daniel se podía permitir gastar, máxime en algo que no necesitaba, pero sabía que era una oportunidad que no se le iba a volver a presentar nunca. Además no sabía por qué, pero ahora lo poseía un deseo irresistible, poder llevarse ese secreter a su departamento y ponerlo en la estancia para verlo y acariciarlo todos los días. Era lo único que le importaba. Voy a ser sincero con usted. Sería totalmente feliz si lo pudiera tener. Sé un poco de antigüedades y estoy consciente de que el escritorio vale mucho más que los 15,000 pesos que usted pide, que la oferta que me hace debería de ser irresistible, pero el anticuario lo interrumpió. Evidentemente no quería una negativa por respuesta. 9,000 pesos es mi último precio, joven. Y yo pongo el flete. ¿Dónde vive? Se lo puedo mandar ahorita, dentro de media hora. Daniel se rió un poco. El viejo ganaba, pensó. Está bien, dijo feliz Daniel. Ya no me voy a hacer del rogar. Le aceptó la oferta y lo del flete. Es usted muy inteligente, muchacho, porque con el tiempo llegará a comprender que no se puede despreciar a la suerte, porque la suerte es como, pues como una bella mujer que se muestra interesada en un hombre, pero si el caballero en cuestión la desprecia, entonces se ganará el resentimiento eterno de la dama, que jamás volverá a prodigarle sus afectos. Cada vez le caía mejor aquel hombre, pensó Daniel. Se sentía exultante, dichoso, como si hubiera ganado la lotería. Trato hecho, dijo Daniel, y extendió su mano para estrechar la del hombre y de esa manera sellar el pacto. Era una mano fría, delgada, mejor dicho huesuda, pero pasó por alto aquel detalle y siguió concretando la operación. Pero como usted comprenderá, no cargo con el dinero, lo tengo en mi casa. Iré por él y regreso y... Nada de eso. El anticuario lo interrumpió, como ya era su costumbre.
Deme su dirección. Yo se lo llevaré personalmente. Quiero vigilar que mis muchachos manejen el mueble con la delicadeza que se requiere para no dañarlo. Est Estaré ahí en media hora, ¿le parece bien? Cuando se lo entregue y usted revise que llega en perfectas condiciones, hasta entonces me paga. Perfecto, dijo Daniel, sin discutirle nada. Ah, ya lo veo entonces. Concluyó el anticuario y a manera de despedida le sonrió, aunque Daniel notó que aquella vez la sonrisa parecía fingida, posada, la de un vendedor que quiere deshacerse de un cliente y así quedar libre para atender a otro posible comprador. Bueno, le voy a dar mi dirección. Ah, claro, claro. Sonrió de nuevo el anticuario. Esta vez su sonrisa era la de alguien que ha sido descubierto haciendo una travesura, aunque claro, en ese momento Daniel no lo pudo ver así. Se dio cuenta del significado de esa sonrisa tan peculiar hasta después de que pasaron varios días. En ese momento, él estaba concretado en que el trato quedara perfectamente cerrado, sin dejar lugar para que el hombre pudiera arrepentirse, pero se tranquilizó un poco porque el anticuario le ofreció papel y lápiz, aparentemente tan deseoso de deshacerse del escritorio como lo estaba Daniel por adquirirlo. Anótela aquí su dirección, por favor. Daniel obedeció y escribió a toda prisa la dirección. Le regresó el papel y el lápiz, aunque se quedó con la sensación de que de alguna extraña manera el anticuario ya sabía en dónde vivía él. Tiempo después, pensaría que debió de ver ese detalle como una señal de que algo extraño estaba pasando y que debió de haberle hecho caso a esa sensación, pero muy por el contrario, en ese momento solamente le importó el deseo de ser dueño del mueble, pues finalmente era algo descabellado pensar que el viejo pudiera tener dotes adivinatorias y saber su domicilio. Durante el trayecto de regreso a su domicilio, Daniel había ido visualizando la estancia de su departamento y colocando mentalmente el escritorio en diversos sitios hasta que había dado con el lugar perfecto. Era la pared del fondo, que quedaba del lado contrario de la pared que tenía dos ventanas que daban a la calle. De haber sido cualquier otra clase de escritorio, le hubiera gustado más colocarlo justo ante la ventana para ver la calle mientras trabajaba, pero tratándose de una antigüedad como la que acababa de adquirir, consideró que era mejor que no le diera la luz del sol de manera directa, pues las maderas preciosas con las que estaba manufacturado podrían sufrir un daño en su apariencia, perdiendo calidad y lustre, por lo que luego de haber caminado a toda prisa las 3 calles que lo separaban de su domicilio, Daniel entró a su departamento y fue directamente al lugar que ya tenía planeado, y movió de ahí un librero que tenía y una mesita con ruedas que utilizaba indistintamente para comer mientras veía la televisión o para colocar su laptop y trabajar. Los últimos meses había estado haciendo su trabajo desde casa. Terminaba muy cansado y con dolor de espalda, pues no tenía los muebles adecuados para trabajar a jornada completa. Sin embargo, trabajar en casa le daba cierta flexibilidad de horario. Sin embargo, ya estaba harto de levantarse cada media hora para estirar el cuerpo y volverse a acomodar de otra manera distinta a fin de soportar las 10 o 12 horas ante su computadora. Pero ahora que iba a tener un escritorio tan hermoso, pensó que ya no le importaría trabajar tanto tiempo seguido, pues no cualquiera podía hacerlo utilizando un mueble de 200,000 pesos, porque ese era su precio real. Nada más que él había tenido mucha suerte, y sonrió de nuevo. Todavía no podía creer que había tenido tanta suerte al conseguir esa oferta tan única. Y media hora exacta después de haber cerrado el trato, sonó el timbre de su departamento. Daniel vivía en el segundo piso, se asomó por la ventana y abajo en la calle, estacionada frente a la entrada del edificio, estaba una camioneta de fletes y mudanzas. Solo podría ser el anticuario, y eso lo hizo sentir más feliz de lo que ya estaba. Con la intención de bajar los 2 pisos de manera rápida para recibir al viejo, abrió la puerta de su departamento, pero se sorprendió muchísimo al ver que el anticuario, serio y profesional, ya estaba ahí.
parado justo del otro lado de la puerta de su departamento, con el escritorio a un lado, esperando en el pasillo del segundo piso. Muy desconcertado, sin explicarse aquello, Daniel titubeó un poco cuando dijo: «Creí que estaba usted abajo, en la camioneta». «Mis muchachos subieron el mueble», sonrió amablemente el anticuario, y como quien explica a un niño, añadió: «Les ordené que bajaran y que me esperaran en la camioneta. Ellos nada tienen que hacer por aquí. No tienen por qué ver de dónde saca usted el dinero, ni en dónde lo guardo yo. Así que les ordené que en cuanto salieran del edificio, tocaran el timbre correspondiente a su departamento para que yo no tuviera que bajar a tocarlo y luego volver a subir para entregarle el escritorio». Daniel se rascó una ceja. Le pareció demasiado enredado el procedimiento descrito y muy rebuscada, además, la explicación. Sin embargo, estaba de tan buen humor que solo sonrió divertido. No era necesario tocar el timbre allá abajo. Si encontró la puerta de la calle abierta y pudo pasar con el escritorio sin problema, entonces me hubiera tocado acá arriba con el puño, le opinó Daniel, aunque pensándolo bien, se le hicieron extrañas dos cosas. La primera, que hubiera estado la puerta de la calle abierta, ya que todos los condóminos tenían por norma que siempre estuviera cerrada. Y la segunda cosa era que también estaba raro eso de no haber escuchado nada, pues las maniobras propias de subir un escritorio por las escaleras nunca son silenciosas, y mucho menos si las realizan 2 o 3 cargadores, porque esa clase de trabajadores siempre van hablando y haciendo chistes, pues pareciera que ciertas profesiones o actividades siempre van acompañadas de charlas y risas incesantes. «No, no», negó categórico el anticuario. «¿Tocar a golpes con los puños? Ni pensarlo. No me gusta hacer eso, a menos, claro, que la situación me obligara a hacerlo, ¿verdad? Que no es el caso. Nunca se sabe qué objeto pueda tener un valor histórico que lo haga único». El anticuario empezó a observar la puerta del departamento conforme hablaba, y Daniel notó que el viejo pasaba los dedos por encima de la madera labrada, antigua, y de inmediato se identificó con él, pues eso de acariciar las superficies para apreciarlas más a detalle era algo que él hacía desde niño. El viejo anticuario cortó sus pensamientos cuando le dijo: «Además, esta puerta es un tesoro. Ya se dio cuenta. Es muy antigua. Este edificio debe de haber sido construido allá por 1920, pero la puerta parece ser aún más antigua que esa época». Daniel se sorprendió, se colocó junto al anticuario y trató de ver la puerta desde su mismo ángulo, desde su misma perspectiva profesional. «Tiene usted razón, es increíble. He vivido aquí por 3 años y claro, siempre me gustó la puerta, me gusta todo lo que esté labrado. Admiraba el bello trabajo que realizaron en ella, pero no pensé que fuera una antigüedad valiosa». El anticuario entró al departamento, revisó los techos, con sus cornisas de yeso de diseños florales, los medallones para los candelabros, que eran grandes y también de yeso, y llevaban el diseño de las cornisas haciendo juego. Caminó otro poco y admiró un vitral emplomado que dejaba pasar la luz del día, proyectando luces de colores sobre el piso de duela, viejo pero bien cuidado y muy bien pulido. «Es usted afortunado de vivir en un lugar como este». «Sí, lo sé, siempre fue mi sueño». «El arte que usted tiene aquí es de la época del Art Nouveau», dictaminó el viejo. «De 1910 o 1915, creo. Aproximadamente». Daniel estaba entusiasmado de que alguien compartiera su apreciación por el lugar. «Otra vez tiene usted toda la razón. El edificio data de 1915. Era un hotel, pero después lo reconstruyeron para convertirlo en edificio de departamentos. Gracias a Dios,
Respetaron muchas de sus características originales, tales como las puertas, los techos y los emplomados en las ventanas interiores. Esperé años para poder comprar mi departamento. El anticuario volteó a ver a Daniel, observándolo con genuino interés. Cuide su puerta y ese emplomado. Valen su peso en oro, ¿eh? Si quiere, yo le ayudo a meter el escritorio. Me tengo que ir, dijo el anticuario, dando por terminada la inspección del lugar. Mostró una prisa inesperada y cortó de tajo la conversación. Daniel se negó. No, ¿cómo cree? Puedo hacerlo solo. Estoy viejo y así, aunque me oiga enfermo, estoy fuerte y sano. Le ayudaré. Muy a regañadientes Daniel aceptó y metieron el escritorio. Ya una vez dentro los dos lo admiraron, colocado en el lugar que Daniel le había asignado. Luego de que Daniel le pagó, el anticuario se despidió sin abandonar su prisa. Me voy. Mis muchachos están afuera esperándome en la camioneta. Debo entregar otros 2 muebles. Al parecer, usted me dio suerte, porque en cuanto se fue del puesto, vendí otros 2 muebles más y tengo que entregarlos. Y como ya se habrá dado cuenta, me gusta ser puntual, así que, con permiso, ¿eh? Fue un placer. El viejo se fue, llevando consigo una sonrisa enigmática. Daniel se asomó a la ventana. Iba a esperar ahí, mirando la calle para verlo salir del edificio y subir a la camioneta, pero la camioneta ya no estaba, y era imposible que el viejo hubiera bajado tan rápido y se hubiera ido tan pronto, porque casi acababa de despedirlo en las escaleras, por lo que regresó, abrió la puerta y salió al amplio pasillo. Se empinó sobre el barandal de la escalera mirando hacia abajo, pero tampoco ahí había rastros del viejo. Daniel se quedó muy desconcertado, pero finalmente llegó a la conclusión de que debió distraerse y seguramente ya había pasado mucho más tiempo del que creyó desde la partida del viejo. Y como no era nada trascendente, lo mandó al archivo muerto de su subconsciente, con otras miles de cosas irrelevantes. Muy pronto Daniel se olvidó del anticuario, pero desde esa misma noche empezó a tener sueños extraños y visiones. Soñó que volvía a estar en la casa de la abuela. En sus sueños, la casa se conservaba tal y como estaba cuando él era niño, aunque en la realidad, en la actualidad, había sido demolida y se había construido ahí una plaza comercial. Con los ojos que poseía en aquel otro mundo, el de los sueños, se dio cuenta de que el escritorio que él había comprado ya estaba ahí colocado justo al lado de una vitrina de caoba que contenía el juego de té de plata y varios de los adornos de la colección de la abuela. El escritorio hacía juego con la vitrina, eran del mismo color, los 2 muebles tenían las marquesitas. Con el mismo diseño exactamente, tenían manijas iguales, de cisne. Era indudable que hacían juego y que los había elaborado el mismo artesano. Y cuando despertó al día siguiente, no le sorprendió demasiado que su mente hubiera relacionado las 2 cosas, pues era demasiado evidente la similitud de los muebles de la casa de su abuela con este nuevo escritorio que había comprado. Así que sonrió y dejó de pensar en sus sueños, pues tenía mucho trabajo atrasado, y aunque fuera fin de semana quería sacar todos sus pendientes laborales. Fue a prepararse su café y desde la cocina miró hacia la estancia y contuvo un brinco de susto y sorpresa cuando le pareció ver a una hermosa mujer sentada ante el escritorio antiguo. Sintió que su corazón daba un salto, casi tira la cafetera al suelo, y después de un parpadeo la figura desapareció. Daniel salió corriendo de la cocina y entró a la estancia, seguro de que sorprendería a la intrusa en otro rincón de su sala, pero claro, ahí no había nadie. Todo había sido una ilusión óptica. Quizás las luces de colores que se filtraban a través del vitral emplomado a esa hora de la mañana daban sobre el escritorio y por eso desde el ángulo de la cocina su mente, acostumbrada a buscar patrones, había creado, con esas luces, sombras y colores, la figura de una dama antigua. Ay, meneó la cabeza disculpándose a sí mismo por el susto, y ya que estaba ahí acarició el escritorio.
y de pronto se acordó de las llaves. Caray, el anticuario no se las había dado. Bueno, iré a buscarlo. Es domingo y me servirá de paseo. Así que después de desayunar fue a la feria de antigüedades, pero no pudo localizar al anticuario. Nadie parecía conocerlo. Ninguno de los otros comerciantes que atendían los otros puestos pudo darle información sobre su paradero. Algo frustrado regresó a su departamento pensando que tendría que esperar hasta el siguiente fin de semana para pedirle las llaves, y se recriminó a sí mismo por su olvido, pues debió de habérselas pedido el día anterior. Durante la semana que siguió trabajó en su escritorio, antiguo y bello, lo que lo hacía estar muy feliz. Hasta sentía que se cansaba menos y que le rendía mucho más el tiempo. Pero fueron sus sueños extraños los que lo fueron desgastando. Por las mañanas despertaba cansado, agitado, no recordaba mucho, y lo único que prevalecía en su memoria era que sus sueños se desarrollaban en la casa de la abuela, y ahí siempre estaba la dama antigua ante el escritorio, escribiendo una carta y llorando. De alguna manera, ahora sabía que ella se llamaba Doraluz. Cuando llegó al siguiente fin de semana fue a buscar al anticuario, pero de manera desconcertante tampoco tuvo éxito, pues no lo encontró. Intrigado y hasta molesto, decidió que averiguaría sobre las casas de ventas de antigüedades en Polanco. No debía de haber muchas, así que de ser necesario, las iría visitando de una por una hasta dar con el extraño hombre. Repasando mentalmente la charla que tuvo con el anticuario y tratando de recordar detalle a detalle los momentos en los que departió con él, fue cuando cayó en cuenta de sus sonrisas enigmáticas, y analizando en retrospectiva todo lo que había dicho el viejo hombre, le hizo llegar a la conclusión de que desde el principio lo que parecía a primera vista un encuentro fortuito, una casualidad, en realidad parecía haber estado muy bien planeado, y aquellas frases sugestivas, a medias, dejando entrever siempre una intención oculta, era como cuando uno ve la punta del iceberg y sabe uno que hay una enorme porción que no se puede ver, pero de la que tampoco se puede negar su existencia. Y como era época de las declaraciones anuales, siguió con un gran exceso de trabajo que lo absorbió por completo. Sin embargo, en sus pocos ratos libres, no dejaba de pensar que tenía que buscar al anticuario para pedirle las llaves. De querer hacerlo, claro, era probable que hubiera podido forzar las cerraduras, pero no quería llegar a eso, porque no quería dañarlas, así que tardó varias semanas en terminar con su carga de trabajo, y luego de eso, ya con más tiempo libre, se dispuso a visitar las 5 tiendas de antigüedades que había en Polanco, una cada día. Pero luego de visitarlas todas, resultó que nadie conocía a alguien que tuviera las características del viejo. Los de las otras tiendas de Polanco le decían casi todos lo mismo, que era raro que dijera que el tipo que buscaba era dueño de una tienda así de antigüedades, porque todos los dueños se conocían entre sí, casi todos eran de la misma familia. Y más ilógico les parecía a quienes solicitaba ayuda para localizarlo que lo hubiera conocido en un puesto callejero en un bazar de la colonia Roma. Hasta llegó a sentirse como un idiota por estar haciendo esa clase de averiguaciones y quitarles el tiempo a personas desconocidas, que bastante hacían con escucharlo, aunque algunos se mostraban impacientes y hasta molestos. Pasada su infructuosa búsqueda y conforme transcurrían los días, de vez en cuando Daniel repasaba de nuevo su encuentro con él, con el anticuario. Se daba cuenta de que el viejo lo había guiado muy astutamente para que él se quedara con el escritorio. Claro, no se arrepentía de haberlo comprado, nada de eso, pero no dejaba de preguntarse, a ver, ¿qué ocultas intenciones? ¿Con qué finalidad el anticuario casi lo había orillado a no tener más opción que comprar el secreter? No pasó mucho tiempo para que la respuesta a dichas interrogantes fuera tomando forma, pues sus sueños eran cada vez más frecuentes, más claros, los recordaba mucho mejor.
En uno de esos sueños, Doraluz atravesaba caminando deprisa la estancia de la casa de la abuela. La estancia estaba iluminada por una potente luz solar que entraba por las ventanas. Había plantas, un perro echado en un tapete, aves en una enorme jaula. Todo era vida y color, y sin embargo, Doraluz se veía triste, melancólica, ansiosa y sumamente nerviosa. Daniel parecía estar al margen de la escena, como un espectador que ve una película, porque ella jamás se daba cuenta de la presencia de él. En uno de los sueños, Daniel había intentado tocarla, llamar su atención, pero lo único que logró fue que su presencia se convirtiera en una ráfaga de viento suave que levantó por un segundo el flequillo de la llorosa mujer. Fue en sus sueños, que eran casi todos iguales, con leves variaciones, cuando él se percató de que Doraluz y la visión de la mujer en su departamento de la colonia Roma eran la misma persona, y estando despierto se preguntaba qué quería decirle ella, pues algo ya quedaba claro, y era que ella había llegado a su vida, robándole el sueño y la tranquilidad, desde el mismo día que él había comprado el secreter. Otra certeza que se fue abriendo paso en su mente fue la de que Doraluz, por fuerza, era un espectro, un fantasma, una aparición, porque lo que él apreciaba de la vida de esa mujer correspondía a una época extinta, del año de 1900 más o menos, y por lo tanto era imposible que ella siguiera con vida. Por fin un día, seguro de que ya nunca encontraría al anticuario, y después de convencerse de que aquel viejo era algo así como un ente del otro mundo, decidió abrir por su cuenta los cajones del escritorio. Con sumo cuidado, para no lastimar la madera preciosa con la que estaban hechos los cajones, estuvo trabajando con diversas herramientas y utensilios, hasta que por fin, después de horas de obsesiva insistencia, logró por fin abrir el cajón central, el más grande. Se sorprendió bastante, pero muy en su interior, él ya sabía que algo iba a encontrar, porque todo lo acontecido hasta ese momento había estado planeado por alguien más, y lo habían ido conduciendo hasta ese momento, casi como si él fuera solo un títere manipulado a su antojo, o como si fuera una herramienta para conseguir un fin, sin voluntad o sin derecho a opinar al respecto. Dentro del cajón estaban los 9,000 pesos que él había pagado al viejo anticuario por el secreter, pero de alguna manera aquello no le sorprendió tanto, y muy por encima del inexplicable y extraordinario hallazgo del dinero, lo que realmente le secuestró toda su atención, como si una fuerza poderosa lo atrajera, fue que descubrió dentro del cajón un sobre con una carta, y que aún despedía el aroma del perfume de Doraluz. Con manos trémulas, conteniendo la respiración por la expectación, Daniel rompió el sello lacrado del sobre. Sintió claramente que aquella carta había sido escrita para él, y por eso nadie más la había abierto antes, a pesar de tanto tiempo que ya había transcurrido. Daniel no sabía por qué estaba tan nervioso. Las manos le temblaban. Sacó las 3 hojas manuscritas con una diminuta y bella letra, y empezó a leer. La fecha era del 4 de mayo de 1921, o sea, de 100 años atrás, y exactamente, porque el calendario de su pared le mostraba que estaba a 4 de mayo de 2021. 100 años. Eso tampoco era coincidencia. Estaba planeado que él se decidiera a abrir ese cajón precisamente ese día. Estaba seguro. Y de pronto le llegaron recuerdos enterrados en lo más profundo de su subconsciente. Recordó el escritorio, ese mismo que ahora, de alguna manera extraña, había llegado a su vida. Pero antes, cuando él todavía no nacía, había estado en la casa de su abuela. No sabía por qué había borrado de su mente que siendo niño había convivido con ese escritorio, de todas las tardes que había pasado a su lado. Había sido una especie de bloqueo mental, pero ahora podía recordar incluso las sensaciones de su infancia.
cuando evitaba pasar junto al escritorio antiguo porque existía una especie de campo magnético que lo repelía y lo obligaba a pasar por todos lados de la casa, excepto cerca del escritorio. También le llegó la reminiscencia cuando sus tíos, después de la muerte de la abuela, vendieron todos los muebles de la casa, incluyendo el escritorio, y quien los fue a comprar fue precisamente el viejo anticuario. Con razón se le hizo familiar aquel día cuando lo vio. Se llenó de asombro y de temor cuando cayó en cuenta de que ese hombre parecía haber sido siempre igual, conservando el mismo aspecto, la edad. Inclusive recordó que el día que fue a comprar los muebles de la abuela, llevaba puesta exactamente la misma vestimenta con la que lo encontró en la feria de antigüedades, casi 30 años después de haberlo visto por primera vez. No podía explicarse por qué pasaba eso. Era sobrenatural. Remotamente, en alguna parte lejana de su cerebro, comprendía su extraña atracción hacia las antigüedades, ya que esa atracción lo había orillado a su encuentro con el viejo anticuario. Comprendía también que él y la carta que sostenía entre sus manos tenían algo que ver. Estaban unidos, de alguna manera estaban unidos. Los vellos de la nuca se le pusieron de punta. Sintió un escalofrío, porque adivinaba que leer la carta no sería nada agradable. Porque había un karma que todo se cobraba, y pareciera que el viejo anticuario hubiera llegado a su vida para avisarle que había llegado el momento de enfrentar un ajuste de cuentas. Tragó saliva. No se explicaba el motivo de sus caóticas emociones, pero se sentía culpable y maldito. Empezó a leer la carta. Se percató de que tenía la frente perlada en sudor y el corazón le estaba latiendo alocadamente. Conforme la iba leyendo, le pareció escuchar la voz de Doraluz, una voz hermosa, suave, melodiosa, pero llena de tristeza y también de determinación. En la carta ella le decía que estaba cansada de su control obsesivo sobre ella, de sus maltratos. Le reclamaba haberle engañado de esa manera, haberla seducido, enamorado, con la sola intención de poder manejar su fortuna y quedarse con todo su dinero y sus propiedades. Le informaba sobre lo maltrecho de su corazón, roto en pedazos cuando se había enterado de que él tenía otra mujer, que tenía hijos, con los que había vivido muy feliz, hasta que él quedó en la ruina y decidió salvarse de la quiebra y de la ignominia como diera lugar. Y la había utilizado a ella para poder recuperar sus negocios y para poderle seguir dando a su verdadera esposa y a sus hijos la vida llena de lujos y comodidades a la que los tenía acostumbrados. Le reclamaba no solamente sus mentiras, sino también su falta de piedad, para reconocer que le había hecho mucho daño, que le había destrozado la existencia. Le dolían las burlas, las humillaciones a las que la sometía cuando ella lo amenazaba con hacer público el traicionero engaño. Lo que más le dolía, enfatizaba Doraluz en la carta, era el amor que había sentido por él, un amor que ahora se convertía en odio y en ganas de dañarlo. Por eso se quitaría la vida, para castigarlo, para que todos supieran la verdad y lo conocieran tal cual era, un desgraciado vividor, un estafador de lo peor, un ser malvado y perverso. Daniel dejó caer la carta al suelo, cayó hincado, se tomó la cabeza entre las manos. ¿Eso es lo que había sido él? ¿Había cometido esa terrible injusticia, ese acto vil con una mujer tan hermosa, delicada y buena? Lanzó un sollozo. En esos momentos ya no era el contador que vivía en la colonia Roma, sino que era aquel hombre cruel e infame que vivía en la mansión de las Lomas de Chapultepec, en una residencia recién construida cuando apenas estaba dejando atrás la época del porfiriato. Como si pudiera tener dos cuerpos, se vio a sí mismo en la anterior vida, en aquella mansión, dentro de la estancia. Doraluz lacró la carta con su sello personal y acababa de guardarla en el cajón central de su escritorio cuando Daniel, dentro del cuerpo que había pertenecido a su anterior encarnación, entraba en la estancia, se desplazaba con violentas y grandes zancadas hacia ella
y la jalaba del brazo para levantarlo de la silla, zangolotearla, humillarla e insultarla. El tiempo actual pareció desvanecerse y prevaleció el pasado. Sintió claramente cuando Doraluz le dio una cachetada, y eso lo enardeció. Empezó a estrangularla, y se burló de ella porque se quería zafar, luchando por su vida, pero él era mucho más fuerte y tenía motivos suficientemente sólidos como para no echar marcha atrás. La dejó inerte, recostada sobre el sillón, para que después los de la servidumbre la encontraran muerta. Perversa y cobardemente, propagó el rumor de que ella se había suicidado, y de alguna manera se salió con la suya porque había quedado sin castigo. Ya habían pasado 100 años desde el crimen, del que nadie tuvo conocimiento. Sin embargo, Daniel se estaba enterando justo en ese momento. Mejor dicho, estaba recordando. El tiempo volvió a restablecer su marcha. Él estaba de nuevo ahí, en su departamento de la colonia Roma. Comprendió que era la reencarnación de ese asesino, y lo supo con total certeza, porque se adueñó de él un arrepentimiento atroz, un remordimiento tremendo que lo hizo sollozar sin control y suplicar el perdón que su alma necesitaba. «Perdóname, Doraluz, la ambición me cegó», se escuchó decir, aunque sabía que el que realmente estaba hablando era aquel hombre de un siglo atrás. «Fui un desgraciado contigo. No merecías todo el daño que te hice. Si te sirve de algo saberlo. Después de eso nunca pude ser feliz. El remordimiento siempre me estuvo persiguiendo, hasta el mismo día de mi muerte. Perdóname, por favor. No sabía lo que hacía. Estaba loco. Loco de remate». Un llanto convulsivo dominaba a Daniel. Lo que estaba sucediendo era como haber pasado de una dimensión a otra. Cuando el llanto menguó, se dio cuenta de que no estaba solo, de que parada a su lado estaba Doraluz, mirándolo consternada, con lágrimas de piedad y compasión que rodaron por sus mejillas, unas mejillas tersas, bellas, con la palidez de la muerte. «Te perdono, Daniel», le dijo ella por primera vez hablándole directamente y no en sueños. «Mientras tú no descanses, tampoco lo podré hacer yo. El odio que te tuve me ha mantenido cautiva en un páramo desolado, sola. Mi alma está yerma. Aquel crimen con el que me quitaste la vida nos unió de manera irremediable y quiero olvidar. Quiero empezar de nuevo. Quiero renacer y probar si en mi vida próxima puedo ser feliz». Doraluz se hincó a su lado, lo abrazó y los dos lloraron juntos, lavando con lágrimas la historia de un pasado oscuro y tenebroso. Estuvieron así, ella lavando su odio, él expiando sus culpas, hasta que Daniel cayó inconsciente y quedó sumido en un largo sueño, del que despertó hasta el día siguiente. Ya han pasado varios meses desde aquel día. Poco se acuerda Daniel de todo eso. Ahora solo le parecen retazos de sueños locos, que tuvo a consecuencia del estrés y de la carga de trabajo. Con el tiempo ha ido relegando a lo más profundo de su mente lo poco que recordaba de Doraluz y de su vida pasada. Quizá de manera inconsciente ha estado trabajando más que nunca, por lo que no le da tiempo como para abstraerse en esos recuerdos, ni en tratar de desentrañar el misterio del viejo anticuario, porque su vida gira alrededor de los números de las declaraciones de impuestos, de los balances, de sus clientes. Ha puesto un despacho de contadores a pocas calles de distancia de su departamento. En lo económico cada vez le va mejor, y sigue ahorrando con vehemencia para poder seguir comprando todos los muebles antiguos que le hacen falta para terminar de amueblar su departamento.
Amigos, eso ha sido todo por hoy. Fue un gusto tenerlos con nosotros. Esperamos que se suscriban y nos vemos aquí mismo muy pronto. Hasta la próxima.